Vamos a recibir al director del Banco de Previsión Social por el sector empresarial, José Pepe Pereira, y también al doctor Willy Ehlenfeld, quien es presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. ¿Y por qué los vamos a recibir? Bueno, por el impuesto al televisor. El impuesto al televisor no se paga, deja de pagarse. Muy buenos días, Pepe, buenos días, Willy. Muy buenos días, un gusto para todos los que están trabajando acá, para la gente que nos está escuchando. Muy buenos días. Bueno, Pepe, recordamos allá en pandemia cuando el presidente de la Cámara Empresarial intentaste mover respecto, bueno, a esto que se quería implementar o se había implementado, de que todos los que tenían un televisor tenían que pagar un impuesto al televisor, es decir, en lugares públicos y no públicos, ¿no? Porque también comprendía los sanatorios, los residenciales de ancianos, bueno, una amplia gama de lugares donde se pretendía recaudar, teniendo en cuenta que parecía un fin loable, porque dice incentivar la producción audiovisual, pero en definitiva la plata se iba del país, ¿no? Bueno, sí, en realidad nosotros Maldonado fue el primero tocado por esto, porque acá se realizaron, todos recuerdan, como evento inaugural del Centro de Convenciones, los premios latinos. Y para que la gente los platinos. Platino, sí, claro, es verdad. Fue toda una lucha en varios sentidos. Recuerdo que en aquel momento recibimos la visita de una representante, una señora representante de Ejeda, que yo miraba en la página de FM Gente y hay algunos recordatorios de aquellos momentos. Y nosotros en aquella visita nos dice, bueno, me tiene que dar la lista, señor presidente de la Cámara, de todos los socios de la Cámara, porque vamos a empezar a cobrar. Y como esto se va a hacer en todo el país y empieza acá, van a tener un beneficio y un descuento. Le vamos a cobrar un 25% menos a los socios. Notable, dijiste. Y yo pensaba, ¿no? Digo, me voy a hacer, perdón la palabra a esta hora de la mañana, pero me voy a hacer putear en todos los idiomas. Y todos recordamos que acá tengo mi honorable presidente, es un cargo honorario, el de la Cámara, y yo decía, y todavía, esto es increíble, ¿no? Y vas a putear gratis. Gratis, pero además entonces la miro a la señora y le digo, mire señora, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer de cuenta que esto nunca sucedió, y le recomiendo que empiece por otro departamento, porque conmigo vamos a tener problemas el primer día. Yo recuerdo que estaba invitado al evento, me invitaron al evento, recibí una tarjeta, esto, lo otro, y evidentemente no participé. Me acuerdo, mi amigo estaba el presidente del Centro Comercial de Rocha, mi amigo Martín Rodríguez, y vino todo engalanado para ir al evento. Le digo, Martín, mirá que no vamos a pelear con esta gente. No, o sea, tarde o temprano va a ser una pelea, y no esperamos que fuera de 12 años, ¿no? Pero fue una pelea. Yo recuerdo ahora algunos momentos lindos, que recordaba hoy hablando con el presidente, de estos prácticamente 12 años. Uno fue, bueno, las cartas que mandaban a los diferentes medios de comunicación, Ejeda diciendo de cómo la Cámara tenía el presidente que tenía, que era un disparate lo que decía, que invitaba a no pagar. El apoyo de los empresarios, porque Maldonado era de los departamentos que por suerte la gente acataba lo que decía, el mensaje que daba su colectividad, ¿no? Es decir, no pagar. Y eso se continuó con los siguientes presidentes. Recuerdo que en un momento surgió la idea de poner un televisor, ¿no? De las diferentes directivas que fueron pasando, pero surgió la idea de poner un televisor hacer una conferencia de prensa y poner un televisor en la sede de la Cámara, en la vidriera. Y recuerdo que voy a tirar un chivo, pero bueno, los muchachos de Diluso dijeron, nosotros ponemos el televisor. Si van a hacer esa maldad, ponemos el televisor. Y ahí aparecimos con un televisor invitando a Ejeda que nos viniera a cobrar. Recuerdo otra, Francisco Alonso Pérez era presidente de la Cámara y me dice, tengo una reunión con la ministra ese día, la reunión, no me acompañá. Y lo acompaño, vamos los dos, llegamos, estuvimos con María Julia en aquel momento, que era la presidenta, es la ministra de Educación y Cultura, y nos dice, ustedes tienen razón, pero ya no puedo hacer nada, me estoy yendo. Y me acuerdo que veníamos en el auto y en aquel momento Francisco, presidente de la Cámara, me decía, ¿y qué hacemos? ¿Empezar todo de nuevo? Y bueno, empezamos todo de nuevo. Lo de Marcelo Nogué, acompañándonos en el Parlamento en época de pandemia, los diferentes presidentes que fueron pasando, las diferentes directivas, los socios en venir a hablar, de otros países que nos llamaran
e hicieran reuniones a través de Zoom para hablar del tema. Fernando Peloche, Rolando Rossi, y ahora le tocó la parte linda a Billy, igual sabíamos que la pelea continuaba si era necesario. Pepe, yo te pongo un freno cortito y te pido una respuesta concisa y clara, porque tú decías una lucha de 12 años, capaz que hay gente del otro lado que no tiene por qué saber la génesis, el origen, o cuál era el conflicto. ¿Qué era lo que pretendía Ejeda, que en algunos casos hasta lo logró y que ahora ya no lo puede hacer más? Bueno, yo te puedo decir lo que bien sencillo. Era una institución, una multinacional que se dio cuenta en muchos países que había una ley, la ley nuestra viene de 1929, por ahí, 28, 30, no sé, no me acuerdo, ahora ya pasó, pasan los años, pero más o menos de ahí, donde genera lo que se llama derechos de autor, que acá se utilizaba para lo que nosotros conocemos como AGADU. Se creó una organización para defender los derechos de autor en la música. Entonces agarraron, dice, acá entra a cuadra el derecho de autor para lo que son producciones audiovisuales. Entonces, ¿qué pasaba? Se instalaron y empezaron a cobrar. La ley los amparaba. Es más, llegaron a abrir una oficina para dar garantía de todo, hicieron todo muy bien en el edificio donde está ubicado el presidente de la República del Uruguay. Entonces contrataron al clearing de mensajería. Nosotros tuvimos reuniones con el clearing, le decimos, le están llegando a nuestros socios y es difícil decirle que no paguen cuando le cae una carta del clearing. Y la gente del clearing nos dice, pero nos contrataron solo como mensajería. Nosotros no podemos mandar a nadie al clearing por no. O sea, eran pillos, eran artistas difíciles, sabían que lidiaban con gente como el empresario que ante el primer problema, evitar el problema, paga. Hay una ley, no quiero problemas, pago y evito. Por suerte se encontraron, en este caso, con una actitud fuerte. Ahí trabajaron todas las gremiales fuertes del Este, nosotros en un momento fuimos los más fuertes en este tema, y después las gremiales nacionales. Yo me acuerdo que había al principio de las reuniones, decía, no, lo que pasa es que somos los empresarios que no queremos pagar y que estamos pichuleando, y en realidad esto ayuda a la cultura nacional y te querían cobrar por tener una tele prendida en tu negocio, un bar, un boliche, un lugar de venta de electrodomésticos, un sanatorio, cualquier lugar que tuviera, por tener una tele prendida, peluquería, te querían cobrar una moneda ahí. Y claro, y nosotros decíamos, no existe el impuesto al televisor, lo que existe es derecho de autor. Entonces lo que tiene que hacer Ejeda, lo que nosotros decíamos, era demostrarnos que representaba a lo que decía que representaba. Cuando nosotros le mandábamos al sector audiovisual. Claro, después yo recuerdo el estudio Lerena, que es uno de los grandes héroes de todo esto, que el estudio Lerena, el estudio Facal, que trabajaron muchísimo en el proyecto que hizo el senador Gandini. Y además nos conglomeramos, hacíamos una reunión por mes que participaron varios directivos, entre ellos el actual presidente de la Cámara, Ihlenfeld, y otros directivos de la Cámara. O sea, todos trabajamos en esto muchísimo, y de varias gremiales, y hacíamos las reuniones y se mandaban cartas, yo qué sé, a la productora, no sé, para decir algo, de la RAI. ¿Ustedes reciben el dinero que se cobra en Uruguay? Y la carta cuando venía en italiano, ¿no? Nones. Acá no llega la... Entonces nosotros, esos son los que se fue acumulando como prueba, y lo que se iba de alguna manera trabajando para cambiar esta realidad que seguía sumando costos a las empresas, y además entristecía a los negocios. Íbamos a veces a negocios en Punta del Este que le decíamos, che, vos no tenías 3, 4 televisores acá. No, que por las dudas lo saqué. No, poné fútbol, que no paga derecho a autor, poné yo qué sé, gastronomía, que no pagas tampoco, turf, yo qué sé, poné lo que quiera, pero poné cosas que no paga derecho a autor y estás tranquilo. No es un impuesto al televisor. Sí, en definitiva, como decíamos recién, era para fomentar las producciones audiovisuales. En definitiva, no quedaba acá, porque esa era una organización internacional, Ejeda, que es presidida por el actual presidente del Atlético de Madrid, el amigo Cerezo. No, y demoró mucho. Yo no recuerdo, pero mientras nosotros nos llegaba noticia. Paraguay dejó de pagar, porque no logró demostrar Ejeda lo que hacía. Perú, entonces lo recibíamos, y la verdad, lo de Uruguay, está bien, lo logramos, 12 años. Fue largo, no, además después que ya no había voluntad política. No había voluntad política, ¿no? Yo recuerdo una reunión con yo creo que lo conté, con el hoy
no senador Penades, y me dijo, mientras yo esté en el Parlamento, el proyecto de Gandini no sale. La última reunión que tuve por este tema. Fue con Penades y... No, 3 meses después le pasó lo que todos sabemos a Penades, y fue el legislador que salió del Parlamento y que habilitó que tuviera votos el senador Gandini. Pudo colocar el proyecto, pero fue un trajín de decir, bueno, tenemos un legislador que hace la ley, bárbaro, y lo voto, y bueno, lo tengo que chancar, y teníamos que salir a chancar nosotros. Y yo recuerdo que voy a verlo, fui con el abogado de la Cámara en aquel momento al despacho del y yo ya era, en ese momento era ya era yo ya director, recién había asumido director de BPS cuando le pedí, incluso me dijo, bueno, tenemos que hablar sobre el tema de la reforma, pero este tema no hable más, porque además vio, salía aquella como es encargada de Jeda que me había ido a ver en el 2014, me la encontré ahí en la oficina de Penades, y ella salía y hecho un trabajo. Qué casualidad. No, estábamos hablando del mismo tema. Él sabía, para darme la reunión me había preguntado qué iba, y se ve que Penades lo que hizo es preguntarle a esta persona, porque tenía una posición, decirle, mire, ¿a qué viene a hablar Pereira de esto conmigo? Y vamos a hablar de eso. Claro. Willy, con respecto a cómo se gestó toda esta iniciativa, ¿no? Este proyecto que pasó las distintas presidencias de la Cámara y que finalmente logró ver la luz, porque hubo una instancia en la cual se llevó a la justicia el tema, ¿no? Porque la ley sale, pero no se aplica, es recurrida y se va al ámbito judicial, hasta que hace pocos días la Suprema Corte de Justicia se pide al respecto, ¿no? Sí, cuando finalmente sale la ley, Ejeda lo que hace es presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, que era un artículo de una ley de presupuesto. Y eso fue lo que finalmente laudó la Suprema Corte de Justicia en esta sentencia que se conoció hace poco, y al ser una sentencia de la Suprema Corte por una inconstitucionalidad de la ley, no admite ninguna revisión posterior. Con lo cual ahora sí estamos en condiciones de decir que Ejeda no va a poder operar más en el país en las condiciones que lo venía haciendo. Si finalmente se aviene a las condiciones que establece la ley hoy en día de derechos de autor, eventualmente podría operar, pero no de esta manera tan abusiva y prepotente como actuó, ¿no?, en su momento. Pepe decía recién que había gente, para no tener problema, que agarró y pagaba, comerciante, o sacaban el televisor o pagaba. Sí, eso creo que en definitiva lo que hace es demostrar la utilidad que tiene la gremial patronal, ¿no? Porque es un hecho muy concreto que decir, bueno, individualmente el empresario lo que hace se repliega, dice, bueno, o pago o saco la tele y me saco este problema de arriba. Pero soporta una injusticia, soporta una irregularidad. Entonces, de alguna manera lo que hace es evidenciar la fuerza que tiene la gremial. Es decir, bueno, este tema lo trata la gremial. Está bien, pasaron un montón de personas, mucho trabajo, 12 años, pero se llegó y se hizo justicia. Entonces creo que esa es un poco la reivindicación que tenemos que hacer hoy en día, decir, bueno, cuando a veces dicen, bueno, ¿para qué van? ¿Para qué están? Bueno, estamos para esto, para darle la pelea y poner la cara que individualmente uno quiere tener un problema menos en el día a día y termina concediendo cosas que no son... O pagando, ¿no? Pues, sí, no sé cuánto se pagaba por los televisores. La verdad no me acuerdo exacto cuándo era el monto, pero el tema era, yo que sé, los gimnasios que tenían varios televisores, empezabas a multiplicar, y cuando llegaba, viste, el fin de mes, era mucho dinero. Es una denuncia grave del funcionamiento del Estado. Esto que un ministro te diga, tenés razón, pero yo ya me voy, tenés que arreglar con el que viene, y ahí hay que arrancar de cero, o sea... Que el Estado no permita tener una evolución en los temas y que según el cristiano con el que te entrevistas sea la opinión, o vaya que arrancar de cero, es también una denuncia de lo que es el Estado para todas estas cuestiones, ¿no? Sí, es muy frustrante, pero es así, o sea, lo vemos en todos los sectores. Hasta a veces te pasa cuando vas y te toca un funcionario que te dice una cosa y después viene otro y te dice otra. Entonces es algo como una constante. Y ahora estamos reviviendo esa etapa porque estamos con un nuevo cambio de gobierno y están los nuevos funcionarios
aprendiendo de alguna manera y entrando en caja en qué es lo que le quedó y qué continuidad le dan, sumado a que hay un cambio político, entonces hay políticas que no se van a continuar porque la trajo el otro, yo tengo otra idea, y ahí en el medio queda de rehén siempre Juan Pueblo. No hay una posibilidad de reclamo de aquellos que por miedo o por querer estar en regla pusieron dinero, que capaz que tengan la factura. Mira, yo en 12 años gasté tanto en Egea, quiero que me lo devuelvan. Eso lo tendría que analizar con su profesional. Es muy difícil que le devuelvan esa situación, porque cuando hacían el pago terminaban convalidando una situación irregular, y ahí mismo en el pago, en la documentación que le hacían firmar, ellos estaban consintiendo esa situación, y esto es algo que hay un blanco y negro hacia adelante, pero hacia atrás, como se aprovecharon de este gris, y el que pagó, claro, es lo que termina pasando. Entonces, no estaba claro la normativa, si había una normativa que los amparara. Entonces ahí es donde en ese gris que no hay nada, aprovechaban a cobrar. Ahora quedó claro ese tema. Ahora, ¿alguien siguió pagando hasta este tiempo? ¿Siguió pagando? Sí, hubo gente. Lo bueno de lo que decía Billy recién es el tema en este caso de que la Cámara le ahorró un montón de dinero a los comerciantes durante mucho tiempo, que hicieron caso y que muchas veces recibían hasta telegramas, como decía, del propio clearing, le llegaban y llamaban a la Cámara, y bueno, y ahí cómo operó toda la Cámara, todo el equipo de la Cámara durante todo este tiempo, ¿no? Y eso es importante, y el trabajo que hicieron, lo que decía recién el presidente, muchas veces los viajes a Montevideo, las reuniones, todo ese tipo de cosas, que nosotros recordemos, las gremiales empresariales en Uruguay son pobres, lo que es rico son los sindicatos de trabajadores. Entonces son gremiales que muchas veces los directivos hacen el esfuerzo. Yo recuerdo una de la primera que asumí, que lo contaba hoy, de Fernando Peroche, ¿no? Me acuerdo que primer viaje era a Colonia por un tema de turismo que nos invitaba. Bueno, ¿quién va de la directiva? Hoy yo, dice Fernando. Y cuando vuelve Fernando, quien estaba en la Cámara, no recuerdo ahora, hoy está la gerente Aymara, pero no recuerdo en aquel momento, y dice: Fernando, por favor, me da vergüenza pasar los viáticos. Y era así permanentemente. Sí, se banca el comerciante. O como es otro que era secretario de la Cámara, Juan Pedro Terra, la Organización Internacional del Trabajo, ha invitado a, como es legisladores de Uruguay, gente del gobierno departamental, gente del PIT-CNT, gente de esto, y un directivo de la Cámara. Yo, cuando llegaban los viajes, eso lo sorteábamos entre los directivos para ir viendo y armando también, ir armándose. Y recuerdo que vuelve Juan y vuelve con un sobre que debe estar no sé si en algún momento se hizo algo con eso. Había un sobre con el efectivo que daba la Organización Internacional del Trabajo, que creo que eran 400 euros o $400. Y ¿Era un viaje a Suiza? No, un viaje a Paraguay, a Asunción. O sea, te invitaban y te daban un viático. Y te daban un viático para ese tipo de actividades. Y recuerdo Juan y yo, que se me da vergüenza esto, ¿no? Y creo que haber sido el único, y si intenté doblarlo, pero me dijeron que no se podía. Yo lo traje acá a la Cámara, no sé, y quedó ahí Pero ese tipo de cosas que no pasan y que después, cuando terminan, lástima que sea por tanto tiempo, pero lo bueno que las instituciones le dan la continuidad al empresario, que a veces dice: ¿en qué va la cuota de una gremial empresarial? Bueno, van este tipo de cosas. Hay gente que está dispuesta a dejarle tiempo a su causa familiar y le dedica tiempo a la actividad gremial, y redunda en beneficios, en este caso económico y constitucional. Creo que esto es un gran logro, porque no se concibe en la actualidad los comercios. Hay comercios que tienen 4 o 5 televisores ahora. Hay lugares o patios de comida que tienen distintos televisores que con este criterio pagarían de repente, no sé, tú habías dicho una cifra. No, había un residencial, por ejemplo, en San Carlos, que un día encontramos 7.000 pesos. Tenía un televisor, se pagaba eso. Imagínese un sanatorio viejo. Imagínese. Nosotros fuimos y dijimos: no, por favor, no paguen. El televisor se lo había donado un señor que no sé qué. Recuerdo como hoy la visita ahí en San Carlos, y ahí tenemos 7.000 pesos, ¿no? Imagínate el sanatorio. Mes, claro. Por mes. El sanatorio que tiene en cada habitación un televisor, pagaría una fortuna, ¿no? Porque
los 20, 30 televisores, los hoteles. Los hoteles fueron la gremial hotelera. Recuerdo en pila de reuniones también, al propio Héctor Araujo trabajando mucho en esto, reuniones en la Cámara, reuniones hubo mucha gente, o sea, la actividad gremial no solamente fue digamos, toda la actividad gremial toda trabajó en esto, trabajó muchísimo. Sí, porque además, más que nada la actividad turística, los hoteles, imagínate en Joy, la plata que pagaría por cada habitación un televisor, $7, ¿no? 300 habitaciones, ¿no? 300 habitaciones, multiplicarlo, la millonada que es. Y así, hoteles de distintas categorías. Me imagino, ya un hotel de 30 habitaciones, ya ahí pagaba una es una creación de un nuevo impuesto. 210.000 pesos por mes de impuesto al televisor, pagaría un hotel de 30 habitaciones. Y una que queda ahora para pelear, que tiene que ver con los derechos de autor, y la que sigue es la de que nosotros ahí, recuerdo que la habíamos empezado, fue la primera batalla, que ya se lo trasladó públicamente al presidente, es la de Agadu, ¿no? La de la fiesta de Agadu. No, la de Agadu, Agadu tiene, cuando dicen que alguno osa decir que el empresario tiene precios diferenciales en Punta del Este y que sale más caro, ahí tenemos otro de los ejemplos. El primero es la tarifa de agua es más cara, el Estado es más caro acá, evidentemente se nota, el Estado tiene que ser eficiente acá, si las cosas no están bien salimos en todas partes del mundo, si hay un agujero en la calle, si la ruta está mal, lo que sea, por eso tenemos ventajas sobre el resto del país. Pero uno de los temas es Agadu. Agadu tiene una tarifa especial, de derecho de autor, tiene una tarifa especial para nuestra zona balnearia. No es que Agadu tiene tarifa 9 también. Tiene como tarifa 9. Sí, claro. Más caro. Es más caro escuchar música en Carrasco, no es tan paquete como escuchar música en la península. Claro. No, y si hace un cumpleaños, el otro día escuché a una señora que se quejaba ahí con nuestros compañeros, que vino, que por el cumpleaños de la hija le querían cobrar, por cantidad de invitados. Cantidad de invitados, se calcula tanto por invitado y te cae y tiene que pagar. Bueno, nosotros pagamos acá por la música, ¿no? Todos los meses se pagan. Los espectáculos, el tema es que son temas para por lo menos para hablar. A ver, ¿cuál es el beneficio de tener una tarifa especial para Punta del Este? ¿Cuál es el aporte que ha sacado? Porque cuando uno mira al Estado dice, bueno, que era lo que decíamos en algún momento con el agua, la tarifa 9. Está bien, nosotros pagamos más, pero se da un servicio de acuerdo a la categoría que merece nuestro principal balneario. Sí, porque nuestro balneario. Uno se pregunta, ¿no? Bueno, si es así, bárbaro. Si hay otro tipo de tarifas, porque a ver, vamos a ser claros, en el mundo los destinos turísticos más caros del mundo son los más visitados del mundo. Y el servicio que dan, el Estado se preocupa de dar el mejor servicio, porque evidentemente ahí no puede fallar, porque acá si algo falla, es la imagen de Uruguay para el mundo. Está claro que hay una... ¿no? Bueno, pero tiene que haber algo acorde. Si Agadu en contraprestación nos devuelve lo que nos pide, bueno, bárbaro, pero si no, me parece que ahí es una reunión a tener, sentarse y decirle, muchachos, terminamos una batalla, vamos por enemigo, pero esta es otra para dar. Muy bien. Bueno, ya en el final, Willy, te quería preguntar, porque la Cámara va a recibir a los candidatos. Sí, nosotros el martes que viene estamos recibiendo al próximo intendente de Maldonado en la Cámara Empresarial. Van a estar todos los candidatos. Vamos a tener los 7 candidatos, no hay cómo errarle, uno va a ser el elegido. Así que lo que hicimos fue una serie de mesas temáticas con el agro, con la industria del comercio, con la construcción, con el turismo. Hicimos una serie de preguntas con todos los socios, que recordemos que tenemos más de 800 socios y 3.500 socios indirectos. ¿Qué le preguntarías al próximo intendente? De ahí lo que hicimos fue recoger unas 9, 10 preguntas que tenemos, hay una décima que se está por redondear, esas se las vamos a trasladar a los candidatos, los vamos a recibir en forma individual, en formato de entrevista, arrancamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 5 de la tarde, van a tener unos 30 a 40 minutos, el que llegue tarde va a perder esos minutos, aprovecho para, si hay alguno que está escuchando, pasarle el aviso, y en hora en punto vamos a arrancar, eso se va a transmitir por streaming en las redes de la propia Cámara, y ahí le vamos a trasladar, bueno, cuáles son las inquietudes y las preguntas que tiene el sector empresarial al próximo intendente departamental, y distintos, no solo temas, sino situaciones particulares
o proyectos que nosotros queremos ver cómo se instrumentan. Uno cortito, un tema de que poco se habla de la cantidad de normativas que hay obsoletas. Tú hoy tenés la habilitación de higiene, pero si te viene el inspector y tú no tenés el papel de que pagaste la habilitación de higiene, tenés que ir te dan un plazo, tenés que ir a la intendencia, volver a pagar, que te reimpriman el talón de pago. Eso es sumamente arcaico, y hoy en día destinar hasta recursos a la intendencia para salir a controlar cuando ya sabe quién pagó y quién no, porque está todo parametrizado, bueno, que vaya a controlar al que está por fuera del sistema, no dentro del zoológico. Son cosas sencillas, pero bueno, requerirá toda una infraestructura interna, pero queremos que el próximo intendente se comprometa a trabajar un poco también en esa línea y revisar qué cantidad de normativas hay que por el transcurso de la vida se han vuelto inaplicables, ¿no? ¿Todos confirmaron presencia? Los 7 confirmaron presencia. El único que excusó fue el de Cabildo Abierto, que bueno, que también fue invitado, pero declinó la invitación por un tema de agenda. Muy bien, Pepe Pereira, Willy Ihlenfeld, muy amable, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Pausa, amigos. Cerramos.